Ingeniero Pablo Andrés Argüello Cano, ingeniero de sistemas, bienvenido a la Universidad EAN, a este subconversatorio sobre sostenibilidad, emprendimiento con los estudiantes de la universidad. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ingeniero, para iniciar, sí nos gustaría entender y conocer un poco en qué momento de su vida surgió esta idea de negocio, cuándo vio la necesidad, por qué resultó esta idea o este proyecto de Pack System. Pues realmente esa idea de negocio surge de un accidente, de una idea accidental. Yo trabajaba en una compañía a los 18 años, trabajaba en una compañía textilera, ¿sí? Allí fabricaban jeans y todo eso. Y siempre desde pequeño estoy inquieto por el tema tecnológico, ¿sí? Siempre en el colegio y todo era el que lideraba esos temas de computación y todo eso. Y siempre fui bastante inquieto. Cuando entro a trabajar, yo entré a trabajar como vendedor de ropa en un almacén. Ese fue mi primer trabajo y todo eso. Fue el único empleo que tuve. Dentro de esa empresa, pues yo entré, no sabía ni vender, no sabía vender nada, pero resultaba siendo el mejor vendedor del mes. Y mm, siempre como fui inquieto con los computadores, siempre estaba pendiente de lo que pasaban en los puntos de pago. Y ahí empecé, digamos, como ese tema, a enrolarme dentro de esa misma empresa. Al cabo de un año, yo ya me convertí en jefe de cajas. ¿Sí? Y fui el único hombre cajero en esa compañía. A partir de ahí, pasé a ser auxiliar contable y después pasé a ser auxiliar de sistemas. Tenía apenas primer semestre de ingeniería, estaba estudiando. Pero ¿dónde nace Pack System? Habían 3 hermanos, los dueños de la empresa, y la subgerente administrativa me dice, Pablo, el proveedor que nos vende los computadores ya no nos va a vender más. ¿Qué hacemos? De una, yo sin plata, sin nada, para un salario mínimo en ese entonces, le dije, pues yo se lo tengo. Así de fácil, y ahí nació Pack System. En ese momento es la primera idea que se me ocurre. Tenía que ensamblar computadores, no tenía un peso. Como se dice, me eché la bendición y salí a buscar. Tenía que entregarlos al otro día a las 8 de la mañana. Me acuerdo tanto que en ese entonces, a primera venta que hice fue una venta de 7 millones de pesos, que no estoy mal. Pero salí a la de Dios, me fui para Unilago a ver quién me fiaba, pero nadie me conocía. Y me fui a buscar las partes, me fui a buscar todos. Me acuerdo que, pues, obviamente un muchacho de 19 años ya tenía, pues, él le va a creer, o sea, y golpeé puertas y todo, y no, nada. Hasta que de pronto en un local entré, mira, es que necesito esto. Y el señor me dijo, no, o sea, yo no lo conozco a usted, no sé qué salga. Y ya me estaba a punto de dar como por derrotado, pero ¿cómo llamaba yo a mi jefe a decirle que no le puedo cumplir? Eso no me cabía en la cabeza. Y ya iba saliendo y llegué a la mitad del pasillo cuando el señor se llamaba Vicente. O no, Vicente llama y me dice, chino, venga, no sé qué. ¿Qué es lo que usted necesita? No, necesito esto. Yo le pago eso mañana. Entonces él me dijo, le dije, le doy los datos de donde vivo, donde trabajo, todo, o sea, no tenía nada más. El señor me dice, yo le voy a dar las cosas, usted me va a firmar esto, pero si usted mañana, pasado mañana, incluso me dio un día de más, no me trae el dinero, me encargaré de que usted nunca más, nadie en la vida, le asista un tornillo. Yo en ese momento, esa segunda parte que él dice,
no le hago caso, no le escucho. Lo importante era recibir la mercancía. ¿Cuáles fueron esas capacidades, esas habilidades personales y con qué conocimientos previos, no con los que cuenta ahorita, sino los que contaba a sus 19 años? Más que el conocimiento son las ganas de salir adelante, de empezar a visualizar y empezar a ver que más allá de lo que uno tiene enfrente, hay muchas cosas. ¿Sí? Realmente muchas veces intenté tirar la toalla, no puedo negar. ¿Sí? Es más, después de 20 años todavía hay días que uno dice, el tema es difícil, ¿sí? Pero más que el conocimiento son las ganas, es la disciplina, es la perseverancia. Vuelvo y les digo, así como la empresa nació de una idea, de una emergencia, pues que fue así, y de pronto durante un tiempo tuve ventas, pues por ahí que me enfrentaba a retos en que me pedían cosas que yo ni sabía, pero yo siempre decía que sí. La palabra no puede existir dentro de un emprendedor. Cuando ya iniciaste constituyendo la empresa, ¿consideraste asociarte con otras personas o el capital de la inversión fue propio? Propio, propio. Es más, Assistem sigue siendo propia, 100% propia, cero socios. O las otras empresas que tengo, sí, digamos, en algún momento han tenido participaciones. Y obviamente pues, pues son épocas diferentes. 20 años atrás, pues tú construyes una empresa de la nada. Mi capital era mi salario. Yo ganaba en ese momento, ese era todo mi capital. Y a medida que yo iba avanzando, obviamente empezaba a capitalizar con el fin de que a medida que me fueran pidiendo más cosas pudiera cumplir. ¿Sí? Ya empiezan a aparecer los bancos, empiezan a aparecer las diferentes entidades, hasta los mismos proveedores. Pablo, te aprobamos un crédito de 10 millones, 20 millones de pesos. Ingeniero, y una consulta, ¿en qué momento consideraste contratar personal calificado en áreas que no eran de tu conocimiento, es decir, profesiones o alianzas? A medida que el paso y la empresa iba creciendo, ya hay momentos, tú al principio eres el tobero, ¿no? Todo lo puedes hacer. ¿Sí? Y vas entendiendo y vas aprendiendo, entonces vas aprendiendo que la contabilidad necesita ya, empezaste que era compro y vendo, esa era la contabilidad, no era más. ¿Sí? Pero ya vas empezando a entender que aparecen impuestos, que aparecen cosas. La primera persona que yo contraté fue un contador. Ingeniero, bueno, pues de acuerdo a todo lo que hemos escuchado y las oportunidades que se han presentado desde el inicio de este proyecto, cuéntanos de verdad cuáles han sido esas oportunidades y cómo las has aprovechado. Bueno, oportunidades se han presentado muchísimas. Uno de los primeros negocios, ¿cómo entro yo al sector público? Por ejemplo, una oportunidad que nunca se me va a olvidar. Y pues yo ya en el medio, ya empecé a ser muy sonado, que Persistent era una empresa de soluciones de integración de muchas cosas. ¿Sí? De pronto me aparece un gerente de un hospital y me ubica, me llama y me dice, ¿cómo estás? Es que me han hablado de tu empresa que hacen soluciones. Necesitamos hacer un cableado estructurado de todo un hospital. Yo le dije, sí, claro, correcto, ¿en qué le puedo colaborar? Me toca ir a mirar, ir a hacer un estudio. Era un tema bastante grande, el concepto, incluso me fui por la norma, me fui por todo, y le dije, esto te vale tanto, no, listo, pasa papeles, hace el contrato. Y digamos que fue una oportunidad, nunca en ningún momento dije que no lo había hecho. Yo no había hecho ese tipo de contrato. Pero esa fue la puerta de entrada mía para el sector público. ¿Y en qué momento tuviste esa necesidad
de hacer esa planeación o crear esa planeación estratégica en tu negocio? Cuando tú ya no puedes controlar todo tú mismo, porque eso llega a ese punto en que ya todo se te sale de las manos, empieza a aparecer la planeación. Entonces tú ya te sientas con tu equipo de trabajo, ya tu equipo va creciendo poco a poco, entonces ya es una planeación más organizada. Entonces tú te sientas y empiezas a delegar, empiezas a mirar, empiezas tiempos, y eso aparece en el momento que ya, como les digo, el emprendedor al inicio es el todero, en sus inicios. Uno se cree Superman, ¿sí? Así de fácil. Pero con el tiempo, cuando va creciendo el negocio, se te acaban las fuerzas. Y empiezas a meter gente y a meter gente. Ahí aparece la planeación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una frase que Gracias. me la dijo, vuelvo y les digo, mi primer y mi único jefe. Es la persona con la que aprendí muchas cosas y es, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. No, ingeniero, Perfecto. muchísimas gracias. Bueno, compañeros, vamos a evaluar el video que vimos con el empresario. Empecemos inicialmente con Bearing Hand. Me parece que se ve muy bien aplicado pues todos los principios y este en particular resaltando que él tenía mucho afinidad con la tecnología y que precisamente fue ahí en su experiencia anterior a los empleos y anterior al emprendimiento que encontró esa afinidad y dijo, bueno, por aquí me voy. ¿Ustedes qué opinan? María Fernanda. Me parece súper valioso, Jimena, la experiencia del ingeniero Pablo, porque nos dice, me quedó muy marcada la palabra de nunca digas no, y él, a pesar de en ese momento estar en su primer semestre de la ingeniería, de no tener ningún tipo de preparación previa, de estar tan a corta edad, 19 años, y arriesgarse a iniciar una empresa, a empezar un emprendimiento, digamos que sin recursos económicos, sin capital, como decía él, prácticamente sin nada que perder, más que su palabra y las ganas de salir adelante, pues realmente que me dejó súper impresionada su historia, y respecto al principio creo que él, todos los recursos que él tenía a su mano eran sus habilidades, sus capacidades, esas características personales que desde pequeño él ya las había identificado y las tenía clarísimas, y eso fue lo que lo ayudó a salir adelante. Creo que a veces uno tiene sus gustos y sus hobbies, pero no se da cuenta que detrás de eso puede haber un emprendedor y puede haber una idea de negocio potencial. Sí, y retomando un poco lo que dices y hablaste un poco del riesgo, ahí va muy relacionado con el principio de la pérdida asumible. O sea, él de verdad empezó con capital propio, con su salario, como lo mencionaba en el video. Y no solo eso, sino que también arriesgó su palabra en el momento en el que tomó prestado unos computadores con alguien que no conocía y con un riesgo muy alto de tener en juego como su ser y la persona que él era. ¿Tú qué dices, Miguel? Y buscar la maximización de la rentabilidad. Eso fue clave. O sea, arriesgar su sueldo para decir, oiga, va a tener la posibilidad de maximizar esa rentabilidad mediante esa oportunidad que se le presentó. Completamente, Es que Miguel. a eso voy, en ese pedazo, porque fue muy importante las oportunidades que se le presentaron y que las supo aprovechar. O sea, fue bastante inteligente en haber visto en todas esas como falencias que se fueron presentando y haber podido convertir eso en oportunidades que, bueno, que ha podido desarrollar y que ahorita lo tienen pues como con una muy buena empresa. Así es, Claro, escuchar y la historia de... ahí es el principio de la limonada, ¿no? Que se ve como bastante marcado. Sí, Es Así verdad. es, al escuchar la la incertidumbre historia no de le generó Pablo, riesgo. al escuchar la historia de Pablo, ¿verdad? Que nos motiva a emprender.
retomando lo que decía Jimena, o sea, cómo se arriesgó Pablo pues, a no tener socios, a ser una persona que contaba solo con su capital para iniciar este emprendimiento, es bastante significativo. Todo lo que nos pudo demostrar en el video es que es una persona bastante talentosa, estratégica, disciplinada. Y bueno, o sea, explorar el mundo sin tener experiencia, de verdad que es muy, muy importante lo que ha hecho Pablo. ¿Y qué tal las relaciones que construyó? Yo siento que a medida que fue creciendo la empresa y desde cero construyó relaciones con diferentes stakeholders, ejemplo, el señor de los computadores que me parecía increíble cómo creyó en él y le dio la oportunidad. No sé ustedes qué piensen al respecto de esto. De aquí yo siento que se aplica mucho y se ve muy marcado el tema de la colcha. Y Completamente. adicional a eso, no solamente eso, sino tener la posibilidad de ser reconocido a nivel departamental, darse a conocer en un gremio institucional que, como él muy bien lo manifestaba, yo no tenía experiencia, yo no sabía cómo era entrar al sector público. Fue uno de los factores muy interesantes, como lo dices ahí, que es ese tema del acolchado de retazos. Y el relacionamiento para él fue muy importante, sobre todo porque pues era su propio inversionista. Entonces, saberse relacionar con las personas que tenía en su entorno fue clave para que hoy tenga 4 empresas Pack System. Así Y es. por último, Además, me pareció súper clave el tema de Pilot on the Plane, Uy, porque, no sé, total. hay un punto en el que él dice que me dejó súper marcada donde menciona cuando tú ya no puedes hacerlo todo tú solo, que eres el todero siempre, te toca comenzar a ingresar mucha gente y ahí es donde empieza como la planeación La estratégica, planeación. donde él ve la necesidad de usar ese principio. ¿Tú qué piensas, María Fernanda? mira que en ese punto cambia tu prioridad, ¿no? Ya no solamente es ganar y tener un capital para tu empresa, sino ya están todas esas familias, toda esa gente que depende de ti y que adicionalmente él hablaba mucho del compromiso que su personal o sus colaboradores deben tener para el funcionamiento de la compañía. Si no se ponen la camiseta, si no están entregados, si no están alineados con el propósito de la empresa, pues seguramente tampoco estarían en donde estamos ahorita con Pack System y tampoco él hubiera podido llegar tan lejos como lo ha logrado y mantener una compañía por 21 años. Entonces creo que el personal y lo que él ha logrado construir fue un pilar fundamental para que la empresa sea y esté donde esté hoy en día. Así es. Y él nos contaba en el video todo eso de que inició con un contador y transmitir esa experiencia a todos esos profesionales que fue vinculando a su empresa es súper valioso para la compañía. Ha sido muy valioso. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta los controles que empieza a utilizar, porque es que él ya tiene que empezar a manejar inventarios, él ya tiene que empezar a manejar maquinaria, empieza a manejar toda esa serie de controles que le generan cómo va a manejarse en esos contextos de incertidumbre donde él no tenga conocimiento en un tema, pero tiene que empezarlo a implementar. Entonces ahí efectivamente el principio de piloto de avión se ve muy marcado frente a eso, y uno de los factores que más me dejó impactado fue cuando llega y dice, donde le dijo su jefe, cada uno es el arquitecto de su Arquitecto. propia vida. Eso es totalmente claro y ahí se enmarca que cómo se encuentra ni se predice, sino que se hace. Se hace completamente. Es que también es importante ver ahí la manera como también él inició a empezar a soltar, sabiendo que su empresa estaba creciendo tanto, de que ya tuvo que iniciar a delegar ciertas situaciones que para ella era muy difícil controlar. Entonces sí apoyo esa idea.